sea mi Señor. Tú que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno eres tú, Señor glorioso. Venimos en esta hora, Señor, Maravilloso. Señor, buscando tu rostro, Padre Santo, para darte gracias, para glorificarte y exaltarte y darte toda gloria y toda honra por todos los dignos, Señor, de toda alabanza, de toda gloria, Señor, de toda honra. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor, y te damos, Señor, este tiempo a ti, Señor, para al santo nombre, Señor, para gozar de tu presencia, Padre, para que tú, Dios glorioso, ministres a cada uno. Maravilloso eres, Señor glorioso Jesús, hermoso eres, por lo que ha hecho, Señor, en el día de oh, hoy. sí, mi rey, Para darte gracias, Señor, lo que hará en el de mañana, oh Rey glorioso. Para darte gracias, Señor glorioso, por tus bendiciones, por tu te adoramos, te adoramos, te adoramos. Padre glorioso. Te exaltamos y te glorificamos, Padre. Te exaltamos a tu nombre porque tú eres Adoramos tu nombre, mi rey. Tú eres el Santo de Israel, el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Tú eres ese Dios hermoso, ese Dios precioso, el Dios que pone cada día en nuestros corazones el don para vivir, para exaltarte a ti, Señor, para vivir bajo tu presencia, Padre Santo, para exaltarte a ti, oh Rey glorioso, Padre glorioso, Padre amado. Cada día, Señor, tenemos, Señor, un motivo para darte gracias, porque tú cada día, Señor, nos muestras, Señor, tu gracia, tu bondad y tu misericordia en nosotros, Padre. Te exaltamos, por eso te adoramos, Señor, y te damos gloria y honra, Señor. Te presentamos, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos aquí esta noche, Señor. Padre, aquellos que vendrán, Señor glorioso, buscando tu rostro, buscando tu gracia, tu bendición, tu amor, Padre celestial, para ser, Señor, ensalzado y expuesto, Señor, en ese amor precioso, Señor, que tú das, Padre celestial, porque solo tú das esa clase de amor, mi Dios, aleluya. Tú eres el Santo de Israel, el Dios que vive y reina por los siglos. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Amado Jesús, Padre Santo, te presentamos a cada uno, Señor, Padre glorioso, que traen parte en esta noche, en este grupo, Señor, Padre Santo glorioso, en este lugar, en este santo lugar, Padre, que nos reunimos, Señor, para adorarte, Señor, y rendirte, Señor, toda gloria a ti, Padre. Bendice, Señor, por nombre, Señor, Padre Santo, a cada uno, Señor glorioso. Sigue, Señor, usando y llenando del poder del Espíritu Santo, Padre. Para agradarte a ti, Señor. Pon santidad en nosotros, Padre glorioso. Pon de tu amor, Señor, de la unción, Padre Santo glorioso. De una manera especial, Padre. Úsanos, mi papá, para adorarte, Señor. Para rendirte a ti solamente, Señor. Oh, Cordero de Dios. Toda gloria a ti, Señor. Para rendirte, Señor, Padre Santo. Un honor agradable, Señor, un honor como tú te lo mereces, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, Padre Celestial, Padre amado. Te presentamos, Señor, Padre Santo, en este momento, Padre, tu alabanza, Señor, Padre, con un cántico victorioso, Señor, ante ti, Señor, para adorarte y exaltar tu nombre, Padre. Te lo presentamos a ti, oh Dios, doy con de que, Señor, la hermana Dalila. Amén. Oh, Santo, aleluya. Alabado. Señor, en esta hora, gloria. Pedimos cobertura, Señor, por nuestro hermano Roberto, por nuestra hermana Andrea, Padre de la Gloria, por sus hijas. Que en este momento, Señor, están en ese lugar, Padre de la Gloria. Declaramos la victoria, Señor. Declaramos de que usted es el Señor que abre los cielos, que abre las puertas. Oh, Señor, declaramos, Padre, la gracia suya en ellos, presencia de ángeles alrededor de ellos, oh Dios. Desde ya, Padre, proclamamos, declaramos, Señor Jesucristo, esa victoria hecha realidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Adorar a nuestro Dios con nuestra hermana Geraldine. Gracias, Jesús. Esta noche. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay es Quita ser cambiado, Dios, aleluya. Todo lo que de mi alma, de mi espíritu, necesitas, Señor, más de ti, más de tu presencia, más de tu realeza, más, Señor, más de ti, oh Dios eterno. Oh, Señor, no queremos ser igual, papá. No queremos ser igual, Señor. Oh, queremos ser transformados conforme su corazón, oh Dios eterno. Oh, derrámate en esta noche, oh Dios. Derrámate en esta noche, precioso Jesús. Ya no quiero porque todo el que hay, oh Señor, tienes que arrancarlo, quitarlo. Cambia, Dios. Cambia, oh Rey eterno, aleluya. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Jesús, necesitamos más de ti, Señor glorioso Jesús. Necesitamos una llenura tuya, Señor. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Precioso Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mija. Muchas gracias por esta alabanza tan preciosa. Y realmente necesitamos ser cambiados cada día, cada noche, cada instante por la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Muy bien. Yo le voy a pedir a mi hermana Lourdes entonces que nos va a dar la lectura de la palabra de Dios, lectura bíblica, que está en Proverbios capítulo 8, porque le tocaba a hermana Andrea. Ya, amén. Del 21 al 30. Al 30. Amén. Proverbios capítulo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros.
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria Gloria a al Dios. Señor. Wow, qué tremendo nuestro Dios. Nuestro Padre, cuando fundó, el Espíritu Santo estaba presente. Estaba en todo, cuando Él organizó los cielos y la tierra. Qué hermoso Espíritu Santo. La importancia de Él en nuestra vida, de verdad que es muy importante. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos trae el discernimiento, nos trae para ser inteligentes, para ser sabios, para ser prudentes. Gloria a su nombre. Y cómo no amarle, cómo no bendecir al Espíritu Santo. Así que vamos a recibir la palabra en esta hora. Hay una palabra preciosa que el Señor, ustedes saben que el Señor nos sorprende cada noche. Cada noche Él nos sorprende, nos da informaciones del cielo, informaciones de su grandeza, de su realeza. Aleluya. Así que vamos a recibir a nuestra hermana Iliana Martínez, que es la que va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Adelante, mi hermana Iliana. Dalila, yo no entendí bien, pero tengo que compartir, dígame, Lucas 8, 19 al 21. Ajá, sí. ¿O usted quiere que dé otra palabra? Como el Espíritu Santo le guíe, mi hermana. Si el Espíritu Santo le guíe, dar la otra, adelante. Nosotros aquí estamos prestos de recibir lo que el Espíritu Santo diga. Ok, sí, yo me preparé las dos, pero... Perfecto, si puede dar las dos de un solo, buenísimo. Bueno, pero yo me preparé las dos, pero hoy en la mañana, días el Señor está hablando de algo a mi vida. Y hoy yo recibí un mensaje, usted creo que me lo mandó, pero antes me lo había mandado hermana Senia. Okay. Ese mensaje habla sobre algo que va a venir en los meses de diciembre y enero, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y luego de eso yo hablé con mi hermana en Guatemala, que por cierto voy a aprovechar para pedirles que en sus oraciones, porque yo no puedo estar todos los días, intercedan por esto, porque en Guatemala es impresionante. Hoy en la tarde hubo una transmisión y se reunieron por Facebook, lo traspasaron las pandillas que operan en Guatemala y en Centroamérica, diciendo que ellos no son responsables de lo que está pasando. Entonces, pero hay una cosa que está sucediendo con esto y con noticias como las que nos llegaron, que de ninguna manera digo que no son ciertas, pero llegan y como seres humanos nos dejan llenas de temor, de zozobra, ¿verdad? Sí. Y nos inquietan como
una persona me llamó y me dijo, no quiero ni oír, porque no, mejor yo me preparo, pero sin saber, y así. Wow. Y porque lo de Guatemala tiene a la gente atemorizada generalmente. Para que haya sucedido que las pandillas sacaran un comunicado, es algo que, porque dice que es horrible, unas cosas que me contaron tremendas, entonces hay que interceder. Pero cuando nos lo cuentan, nuestro espíritu se llena nuestra alma se sofoca, y aunque creamos y confiemos en el Señor, a nadie le gusta pasar esas cosas, ¿verdad? No. Y sabemos que tal vez fuimos escogidos para pasarlas en este tiempo, pero no queremos. Y necesitamos una palabra que nos dé paz, nos dé consuelo, de que nos diga quiénes somos y en quién podemos confiar, porque a veces también nosotros, Dios permite cosas en nuestra vida. Uh-huh. Dios las está, y muchas veces Dios las envía. Uh-huh. Dios las envía y para que se cumplan los propósitos, los designios. Y entonces yo, como les digo, traía algo tan bonito de Lucas 8:21, pero iba a llamar a Dalila, pero entre la cena y todo se me fue, que si podíamos cambiar para dar esta, que aunque no es pequeña, pero yo sé que les va a llevar a sus vidas bastante, y voy a tratar de narrarles yo para que, amén, para que no tengamos que leer tanto y nos vayamos, porque amén, se trata de Israel. Perfecto. Se trata de Israel. Le dice que la palabra Israel quiere decir el que lucha o el que pelea con Dios. Uh-huh. Y a mí me llamó la atención la palabra con, porque nos han enseñado. Estaba yo en la mañana, hablé con Dalila y le dije que salí a hablar con mi hija, y ella me contó algo y empezó a fluir esta palabra, diciéndole yo una palabra de consuelo a ella. Y la palabra dice que Israel quiere decir el que pelea con Dios, no el que pelea contra Dios, ni el que pelea para poner a Dios en su contienda, porque vamos a ver que la palabra con es un prefijo. Bueno, vamos a ver entonces, ¿quién fue la persona que peleó con Dios? Que sabemos que peleó con Dios, pero no. Jacob. Jacob era hijo de Isaac y de Rebeca. Era entonces Isaac el hijo de Abraham, entonces Jacob era nieto de Abraham. Pero no solamente fue Jacob, sino Jacob y Esaú. Dice que a los 40 años se casó Isaac, y a los 60 Rebeca tuvo a los gemelos Esaú y Jacob. Pasaron 20 años de infertilidad. Yo quiero que tengan presente esto. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Tuvieron los gemelos, salió primero Esaú, rubio, bonito, elegante, todo un judío. Y después sale, agarrándose del calcañal de Esaú, sale Jacob. Y Jacob era tranquilo, no era tan guapo como su hermano, y tenía otro temperamento. Jacob era, por su condición, dice la Biblia claramente que era el preferido de su mamá, pero Esaú era el preferido de su papá. ¿Qué repercusión pudo haber tenido en el tramo de la situación? Ninguna. A veces dicen que Jacob
cometió los pecados porque su mamá lo influenció, porque esto, porque el otro. No tiene ninguna. Los papás muchas veces nos inclinamos por el hijo que más nos necesita y más las mamás. No porque amemos a unos más que a otros. Dios no amó más, ni Isaac amó más a ninguno de los dos. Simplemente tenían personalidades diferentes que les gustaba a cada uno de sus papás. Dice la palabra entonces que crecieron y el primogénito era Esaú, y todos conocemos la historia cuando es engañado, cuando despreció la primogenitura y la vendió a Jacob, Esaú a Jacob por un plato de lentejas, un plato de frijoles, una comida sin importancia. Eso quiere decir el menosprecio que él tenía por las cosas del Señor. Tampoco Jacob tenía un gran aprecio por las cosas del Señor, puesto que Jacob, su nombre quiere decir el usurpador, el que usurpa, el que roba desde su nacimiento. Y entonces miramos que ninguno de los dos tampoco era alguien metido con Dios y las cosas, no. Entonces él le compra por un plato de comida la primogenitura a su hermano, y su hermano, despreciándola, se la da. Bien listo Jacob. Y miramos, quiero también recalcar que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, viene el Señor y le dice, ella le va a consultar al Señor sobre sus hijos y le dice, en tu vientre hay 2 naciones. 2 naciones le dice. Y no le dijo, hay 2 hijos, estoy formando 2 hijos. Le dijo 2 naciones. Eran unos hijos de promesa, eran unos hijos con un propósito, uno más que el otro. Increíblemente, Esaú era primogénito, pero el escogido por Dios no era el primogénito. Y nos han dicho en la Biblia que el primogénito es todo, que los hombres aquí, que las mujeres somos las segundas, Increíblemente, Dios tenía un propósito para no escoger el primogénito como era la costumbre y darle la bendición, porque permitió que después Jacob le robara la bendición. Después lo que le robó a Esaú le compró por una nada, pero después le robó la bendición a las claras y con el acompañamiento de Rebeca, su mamá. De ahí, cuando ustedes saben la historia, se da cuenta él y su papá de lo que había pasado, y la mamá lo ayuda a Jacob después del robo, después de la artimaña, de la usurpación, de todo lo que hizo, que no fue nada bueno. Viene y la mamá lo ayuda a escapar y llega a las tierras de Labán, donde se enamora perdidamente de Raquel. Y ahí le hace el Señor a él el proceso. Era un usurpador, era un mal hijo, engañó a sus papás, engañó. Nadie tuvo la culpa. Él simplemente traía un propósito de engrandecer el nombre y ser el que en él se cumpliría las promesas de que le hicieron a Abraham, literalmente, porque nosotros somos parte de esa promesa. Entonces, trabaja para su suegro Labán 14 años. 10 veces le cambió de sueldo, lo engañó. Todo lo que él hizo, le engañó, no lo hizo prosperar. Hacía con él todos los
malas maneras y todos los embustes y todo, le ponía las piedrecitas y lo engañaba una y otra y otra y otra vez, hasta que allí fue el proceso de él. Que un día él dijo, voy a regresar como el hijo pródigo, ¿verdad? Quizá Esaú me pueda perdonar y quizá yo pueda regresar a la tierra donde crecí y ahora... Y él se regresa con muchos bienes, con mujeres, las 2 mujeres, sus hijos y muchos, muchos bienes. Pero se regresa con miedo. ¡Wow! Tengan presente eso. Le tenía miedo a Esaú, le tenía miedo a cómo iba a reaccionar Esaú. Y dice la palabra, vayan buscando, vamos a trabajar Génesis 32 por ahorita. Dice la palabra del Señor en Génesis 32. A ver, que yo no lo tenía listo, pero aquí lo busco. Que aquí nos narra en Génesis 32 como la historia desde antes, la historia de Amén. Esaú y Jacob, ¿verdad? Y dice que entonces se decide Jacob a regresar, pero muerto de miedo de encontrarse con Esaú. Pero es Génesis 32, 24 donde vamos a ver. Y se regresa y entonces dice que Esaú, que viene y hace un plan, divide los bienes y dice, le voy a recompensar todo lo que le robé, todo lo que hice, le voy a pedir perdón a Esaú porque quiero vivir en la tierra de mis padres con paz, con armonía, con libertad. Y idea un plan y por partes le va enviando las riquezas. Manda una parte, dice la Biblia, es bien precisa que fue en 3 partes. Cuando ustedes puedan ver, está en el contexto de lo que vamos a leer. Y llega a oídos de Saúl que él va a llegar. Y entonces, antes del encuentro, dice en Génesis 32, 24, así se quedó pasa el arroyo, acampa, le mandan los presentes, pasa el arroyo, acampa con su familia y todo, y dice que ahí se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Por favor, subrayen que se quedó solo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su mulo y se despuntó el mulo de Jacob mientras con él hablaba. Y dijo, déjame, permítame que yo no miro muy bien con esta luz. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré ni si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que contrajo, el cual está en el encaje del mulo, porque tocó a Jacob en aquel sitio de su mulo, en el tendón que se contrajo.
aquí está mucho la trama del asunto. Dice que luchó con Dios. Es una proposición que quiere decir quiere decir compañía en sentido real o figurado. Quiere decir al mismo tiempo. Estuvo con él. Ahí lo mudó. Israel, no, Jacob, no luchó contra Dios. Es decir, que no fue una pelea cuerpo a cuerpo. ¿Me entiende? Israel estaba luchando con todos sus adentros, con su miedo, con la desesperanza, que había hecho una decisión y tenía que venir a la tierra de sus padres. Quería volver a hacer bien, quería restituir las cosas, quería hacer las cosas que él sabía que eran las correctas, porque allá con Labán había luchado con los hombres, había luchado con Labán, con los engaños de Labán y con todo lo que pasó allá. Ahí había, por eso le dice, luchaste con Dios y con los hombres, y ahí lo acompaña el Señor, porque luego dice que lo vio cara a cara, a luchar con él, descendió Dios a luchar con Jacob, de tal manera que estaba con él, que permitió que se hiriera, permitió él mismo, ustedes lo van a entender más adelante, lo hirió con un propósito de que no se olvidara de aquel momento, pero estuvo con él, no luchando contra él. No había un motivo, no había una razón para que eso sucediera. ¿Y saben qué? Dice que ya al partir el alba, se estaba haciendo de día y estaba dolorido. Él estaba cansado, adolorido, le dolía, pero sus pies, sus caderas no le daban, pero él lo abrazó, dice la Biblia. Lo abrazó entonces usó lo que tenía para agarrarse del Señor. Y le decía, si ya estaba con él, ¿por qué le decía, yo no te suelto si no me bendices? ¿Por qué le decía, yo no me suelto? Aunque me duela, aunque coge, aunque me digas que luché con los hombres, que ahora lucho, que estás conmigo luchando. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? El Señor está conmigo, el Señor me acompaña, pero la lucha sigue. El Señor hizo milagros en mi vida, pero la lucha sigue, las pruebas siguen. El Señor está conmigo, pero sigue los problemas. Si no es uno, se me levanta el otro, pero seguimos en los problemas. Porque el Señor está con nosotros, ayudándonos a luchar estos problemas. La bendición que peleó esa noche o madrugada Jacob fue la misma que peleó Moisés cuando le dijo al Señor, si no vienes conmigo, yo no voy. Fue la misma bendición que transformó a Pablo, fue la misma bendición que hizo que David conquistara el corazón de Dios. Le estaba diciendo Israel al Señor, quiero tu presencia constante en mi vida. Vine porque quiero cambiar. Antes yo fui un usurpador, yo fui un mentiroso, yo robé, yo engañé. Pero he sido procesado y has estado conmigo porque me has prosperado. Regreso prosperado económicamente. Has estado conmigo, me ayudaste a luchar con los hombres. Pero yo no quiero solo que estés conmigo, ayudándome a luchar en todo. Yo quiero tu presencia, quiero tu amistad.
voluntad, quiero cumplir tu propósito. Y fue ahí cuando lo bendijo y le cambió el nombre de usurpador a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. ¿Y saben por qué no le puso José, María, Juan, Pedro? ¿Por qué le puso un nombre de una nación? Israel. Porque en él se iba a cumplir la promesa de que Dios iba a estar con nosotros, ayudándonos en toda nuestra lucha. Pero el pueblo de Israel iba a ser el que iba a gozar la presencia física, espiritual, enterita de un Dios vivo. El pueblo que escogió para nacer. El pueblo, nosotros no somos el pueblo espiritual de Dios. Nosotros somos Israel de Dios. En la promesa que se cumplió en Jacob, la generación que lo vio literal. Y le dijo, te voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque a Rebeca, su mamá, en el vientre le había dicho, 2 naciones hay en tu vientre. No le dijo 2 hijos. Le habló naciones había en el vientre de aquella mujer a través de Jacob. Y la enseñanza entonces aquí cuando le cambia el nombre es cuando nos cambia el nombre a nosotros. Es cuando verdaderamente nuestro nombre es cambiado. Y a mí un día me han dicho 3 veces que mi nombre espiritual es árbol frondoso. Yo a veces no le encuentro el porqué. Y una hermana hasta burla me hace. Nos cambia el nombre de cómo nos llamemos, en esperanza, en gozo, en armonía, en maestro, en profeta, en servidor, pero ya nos convertimos en Israel. No solamente el que pelea con Dios, sino el Dios que está presente en todo momento para nosotros. Pero Jacob hizo 3 cosas. Jacob primero anheló regresar a la tierra. Él ya había tenido un encuentro en ese lugar con Dios. Él, mucho tiempo adelante, anheló. No tuvo reparo en dejar sus riquezas, en dejar todo para regresar a donde estaba la presencia, a conquistar una presencia permanente con Dios, una intimidad, arreglando la cosa. Mire lo que hizo primero, arregló todo y después que Dios lo haya bendecido con su presencia, se fue y tuvo el encuentro con Esaú, su hermano, y la reconciliación. La otra cosa que hizo, dice que está en el 32:28, miremos bien qué dice. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él venció. ¿Por qué venció? Porque le permitió, le sacó la bendición de la presencia de Dios en su vida. La aprobación de la presencia de Dios en su vida. La otra cosa que hizo es que se quedó solo. Cuando Moisés, Elías, Eliseo, David, Jeremías, cuántos hombres Daniel buscaban la soledad para estar con Dios. No estamos hablando de la soledad de quedarnos sin nada, sin compañía, sin nada. Buscaron un lugar y Jesús fue el ejemplo más grande. Se apartaba a soledad a buscar esa intimidad con Dios.
Quiero que me entiendan y si no me hagan una pregunta, porque es tan importante a mí que entiendan estas tres cosas. Y el tercera cosa, a Jacob, el dolor, el golpe, la descoyuntura. Imagínense, le había quebrado la cadera. No le importó el dolor y perseveró en buscar la presencia, la intimidad. Dios estaba con él, pero él quería más de Dios. Quería una bendición especial para que le permitiera ir a reconciliarse y hacer su vida en esa familia. Y así fue. Después de esto se reconcilia, lo perdona a Esaú y se queda viviendo y se cumple la promesa de Jacob para la vida de Jacob. Pero no pudo hacer nada Jacob, nunca, si no le entra un anhelo de buscar la presencia. Pero no estoy hablando de una presencia que buscamos, hermanos. La gente dice, y es necesario que alguien lo diga, porque la gente dice, yo estoy orando y muchas veces está intercediendo. Y saben orar muy bien, pero lo único que saben hacer es interceder, pedir por los demás o pedir por ellos mismos. Esta oración que yo les estoy hablando es una lucha que el sábado que estamos viendo los dones, yo les voy a explicar el enemigo más grande que tenemos. Esta oración ni siquiera es una oración donde yo me voy a hincar y se los estoy explicando porque quiero que me quede claro por lo que vamos a ver al final. Esta oración no es tampoco una oración que yo me hinque, hable lenguas y puede ser que sí, pues no estoy diciendo que sea mal, y empiece a llorar, pero porque me estoy recordando de que lo que me hicieron, de lo que no he logrado, de lo que aquí, y mi pensamiento está muy lejos de amar al Señor. La oración que yo le estoy diciendo empieza con alabanza, con adoración, con gratitud, con recordar lo que Dios, de dónde me sacó, de lo que usted quiera. Pero hay un momento en que usted tiene que callarse y oír la voz de Dios que le diga, te cambio el nombre. Yo he sido el que te he desyuntado y el que te he quebrado la cadera. Te cambio el nombre. Te prometo, te digo, no está bien lo que hiciste. Vamos a luchar contra ese odio, contra esa falta de perdón, contra ese rencor, con esa envidia. Yo estoy aquí para luchar y tú le digas, yo quiero eso, es bueno para mí, pero quiero sentir tu amor, conquistar tu corazón. Sentir que si estoy bien contigo, no importa lo que venga. Porque eso le dijo él. Yo tengo que estar contigo para irme a reconciliar con mis hermanos. Tengo que estar bien contigo. Tú tienes que saber lo que hay en mi vida. Tú tienes que saber lo que hay en mi corazón. Tú tienes que ayudarme a vencerlo. Pero yo necesito que estés conmigo en todo. Con tu amor, con tu paciencia. Que te dejes amar también por mí. Porque quiero entrar en una intimidad contigo que me permita que tú seas el Dios de mi salvación. A esa oración es la que yo me refiero en mis prédicas, porque esa oración trae algo que la Biblia dice y que la gente añora. Trae unción, y la unción no se compra, ni se vende, ni se obtiene de ninguna manera, sino es conociendo a Dios cara a cara, como lo conoció Jacob, como lo vio Moisés, como lo conoció David, aún Pablo, la transformación que esos grandes hombres que hay en la Biblia, de eso estoy hablando yo. Y miremos otro ejemplo.
voy a tocar 3 ejemplos de personas. Miremos a Pablo. Miremos Hechos 14, 6 al 23 y 2 de Corintios 4, 8, 10. Yo no, como le digo, no iba a predicar de esto, pero sé. 2 de Corintios 4, déjeme ver si esta es primero o la otra. Pero vamos a ver. 4, y si alguien lo tiene, me lo podría leer. 4, 8. Sí. 2 de Corintios 4, 8, 10. Amén. Amén. Leámoslo. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ajá. ¿Saben por qué? Y no lo voy a leer, solo está en Hechos 14, del 8 al 23. Busquémoslo, solo para que tengan la referencia. Hechos, y si alguien lo tiene, también me ayudaría y lo lee. Hechos 14. Amén. Amén, leámoslo. Solo, sí, 14, sí. Y yo le digo hasta el 23, creo que sí, al 23 es. Hechos 14, del 8 al 23. ¿Lo leo? Sí. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Pero este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar. Amén.
Aquí vemos cómo Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio. Y la consecuencia es que los creyeron unos dioses y ellos humildemente les dijeron, hablaron de Jesucristo, pero como vieron que hacían señales y prodigios, los terminaron apedreándolos y arrastrándolos fuera de la ciudad. Ese es el mismo Pablo que dijo lo que vimos en 2 Corintios, atribulados, pero no vencidos, y que dijo que había pasado por tanto, pero él persistía en buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido un encuentro con el Señor. Lo tuvo que dejar ciego para que viera espiritualmente. Y el perseguidor de los cristianos se volvió en este Pablo, que aguantó que lo encarcelaran, que lo apedrearan, que lo arrastraran, que le hicieran toda clase de preguntas. ¿Por qué lo pudo resistir? Porque había tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Y ¿saben qué? En toda la vida de Pablo vemos que él mantiene una intimidad con el Señor. ¿Qué pasó con Pablo? Tuvo un encuentro con Jesús. Estuvo solo con él. Y cambió de perseguidor a perseguido. Tenía un anhelo por su presencia que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amaba a Cristo porque uno cuando tiene intimidad con Cristo aprende a amarlo a Él como persona. No lo que le da, no lo que le promete, no del miedo que traemos, sino a Él. De estar con Él es el deleite más grande que puede haber. Por esa misma razón, yo quiero que vean en Jacob, el usurpador, el hijo, pero al final, cuando él tuvo una intimidad con Dios, la situación de Pablo cambió, de Jacob cambió y se convirtió en su nombre se pronuncia hasta hoy y es la nación bendita del Señor. Y somos nosotros. Miramos a Pablo, un perseguidor, y se convirtió de tal manera que aprendió a amar tanto al Señor que dijo, mi vida es Cristo, sin Él no puedo hacer nada. Y si me muero, todavía gano más porque me voy a su presencia. Pensaba en el Señor. Pero una persona que amó tanto al Señor y tuvo tanta intimidad con el Señor. Y es aquí la palabra de consuelo que traigo para ustedes en esta noche. Fue David, pero no vamos a hablar de David. Solo vamos a ver cómo Dios, no estando David presente, todavía lo defendió. Vámonos a 2 de Samuel 16. Bien. 2 de Samuel 16. Voy a poner la luz para acá para mejor, para que yo pueda leerlo bien. Dice la palabra de Dios que, por favor, aquí está la palabra de consuelo. Aquí lo antes ustedes lo saben y lo han entendido, pero aquí van a encontrar una palabra de consuelo y de ánimo, porque estamos a tiempo. Les traigo una palabra profética esta noche para ustedes. En 2 de Samuel 16, del versículo 14 al 23 vamos a leer. Les voy a leer la historia. Esto habla de cuando Absalón, el hijo de David, quería matarlo.
Y dice la palabra que, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron, fatigaron y descansaron ahí. Estaba hablando que David vino de una batalla. David era el rey. Absalón quería matarlo para quedarse con el reinado. Era el hijo de David. David andaba en una batalla y dice que él y los que andaban con él llegaron fatigados y descansaron. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel se llamaba la persona esta. Aconteció que cuando Usai, Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón le estaba diciendo, era amigo de David, y le estaba diciendo a su hijo que estaba en rebeldía, que le quería quitar el reino, le estaba diciendo que él, viva el rey, y Absalón todavía no era el rey. Es decir, que no era tan amigo de David. Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió: Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Le estaba diciendo: yo quiero quedarme con el que va a ser el rey y tú vas a ser el rey. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo. Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Le estaba pidiendo consejo cómo ir a atacar a David, porque quería matar a David para quedarse con su reino. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel verá que te has hecho aborrecible a tu padre, y ahí se fortalecerán las manos de los dos que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó, miren lo que hizo, a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como se consultaba la palabra de Dios. Es decir, que a este hombre lo consultaba el rey, creyendo que Dios hablaba por medio de él. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Este hombre le daba consejos hasta David diciendo que era Dios. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que esté con él huirá, y yo mataré al rey cuando esté solo. Así haré volver a todo un pueblo que tú buscas, y cuando ellos hayan vuelto, sobre el pueblo estarás en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos tu consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y viene él y da un consejo que preservaba la vida de David. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva en otro lugar, y si al principio cayere alguno de los suyos, quienes quiera que lo oyera, el pueblo sigue a Absalón, ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león,
desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, la multitud como la arena que está en el mar, y que tu persona vaya a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él cuando él rocío de la tierra, y ni uno dejaremos de él, y todos los que están